Bata da Berako, hemen gurekin dago Lander, eta bestia da Guas esaten da orain, ez? Osea, Goea estandar bai, Guas. Bueno, ezakit pasako dizuet berarekin, eta nolako izango da, gaur gaurkoa. Bueno, ez dakit, bintzat politxa izango da, ze gutzako espeziala da, ze, bueno, Donostian jo dago, baina beti izan da, Sagueseko eszenatokia, ez dakit, diferentea edo ondigoa edo, ez dakit, Donostian festatan jotzeko aukera izatea dagoen programazioakin, bai Saguesen edo bai iratek egin dutena, edo zein lekutan, aposta ematen du ez. Horren parte izatea nizta, parte txiki bat, baina bintzat parte izatea. Galdera, mesedez, besteren jarrotu, ¿no? Sí, ¿en qué va a consistir el concierto? Vosotros toquéis música electrónica, ¿no? Bueno, no exactamente, tampoco no nos gusta tampoco poner ni etiquetas ni definirnos de ninguna manera, pero bueno, al final hay que hacerlo. Entonces, bueno, se puede decir que es una mezcla entre post-punk británico y igual música más electrónica, más actual. Entonces, y nada, será un concierto de 50 minutos, que tampoco tenemos más tiempo, y haremos, bueno, intentaremos pues, que la gente pues, baile, salte y que luego pueda continuar con el estándar y luego ya pues el festón. Cuéntanos qué significa post-punk, porque yo es que algunas veces me quedo un poco... Venga. El post-punk es un movimiento, un estilo musical británico pues, encabezado por grupos como Joy Division o The Cure en la época, o The Sound, o Echo and the Bunnymen, que estuvieron hace poco aquí. Pero bueno, tampoco nos gusta quedarnos ahí, también nos han dicho que hacemos noise americano de los 90, pues Sonic Youth o cosas así, ¿no? Entonces, no sé, antes decimos muchos nombres de grupos, pero es Velaco. Entonces, una batidora de todas esas cosas, tú metes todo eso ahí y sale Velaco. ¿Te gusta, no? Pues a mí me gusta. Eso espero. Además, presentáis nuevas canciones, ¿no? Hoy, esta noche. Eso es, bueno, ya nos hemos presentado en otros sitios, en Benidorm, estuvimos en el Low o en Murcia, en el BBK Live, pero aquí en Donosti será la primera vez que presentemos canciones de 2 EPs nuevos que acabamos de publicar y con ello también el nacimiento de nuestro propio sello, Velaco Records. Lo vuestro ha sido una carrera fulgurante además, ¿no? Porque lleváis un poquito de tiempo y... Es bastante rápido, sí. Sois muy jóvenes además, quiero decir que... Sí. Bastante rápido, la verdad que al principio nos daba un poco de respeto, ¿no? Subirnos a un escenario, pero bueno, ya desde el comienzo también pues, nos subimos a grandes escenarios y al final ya acabas acostumbrándote y perdiendo el miedo. Todavía nos ponemos nerviosos, pero bueno, luego al final, si nos lo pasamos bien, pues yo creo que es transmitir eso y tampoco tenemos nada que perder. Lo hablábamos antes de empezar la rueda de prensa. ¿Vamos a poder vivir de la música? Yo no lo sé, la verdad es que nunca nos ha preocupado. O sea, cuando empezamos en el grupo no pensábamos en tocar en el escenario de Sagues grandes fiestas. Pensamos en pasárnoslo bien y realmente ahora la única diferencia es que nos va súper bien y que vamos a tocar en Sagues, pero realmente el objetivo no ha cambiado y es pasárnoslo bien. ¿Qué significa para Velaco actuar en el concierto de Sagues? O sea, sí, como un paso más para que nos reconocer un poco más todavía. Pues sí, hombre, en Donosti ya, como ya he dicho antes, hemos tocado mucho y en sitios grandes, en Yasaldi o en Mucha Cultura, ¿no? Pero bueno, al final Sagues pues es un escenario más y compartir cartel con nuestros amigos de Way de Standard pues también es genial, ¿no? Y a ver si entre todos pues hacemos